Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Esta tarde concluyó la primera jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla junto a su colaboradora Leonarda Villalobos y el cónyuge de esta, Raúl Angulo, por el denominado caso Audios. La Fiscalía formuló cargos por cohecho, soborno, lavado de activos e ilícitos de carácter tributario. En este contexto, la Fiscalía pidió la prisión preventiva en contra de estos tres imputados. Tras varias horas de audiencia y un receso, se determinó que la formalización contra Hermosilla, Villalobos y Angulo continuará este jueves 22 de agosto. No necesariamente termina, pero continúa al menos este jueves 22 de agosto. El tribunal deberá decidir las medidas cautelares de los imputados que ha solicitado la Fiscalía. Y en el caso de otras dos personas, funcionarios de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, a los cuales no se les solicitó o para los cuales no se solicitó prisión preventiva, sí un arresto domiciliario se le concedió por parte del Tribunal de Garantía, porque la Fiscalía acusa que ambas personas recibieron pagos de los imputados para hacer favores, para entregar información de las empresas por las cuales operaban o decían ser abogados, según indica la Fiscalía, justamente Villalobos y Hermosilla. Un caso intrincado, difícil, que puede ser un juicio largo, pero que tiene su punto de partida, como olvidarlo, en aquel audio muy impactante que hace ya varios meses se filtró y que escuchamos diálogos, o más bien conversaciones, entre Villalobos, Hermosilla y uno de los hermanos Sauer, que hoy está en prisión, está arrestado en la cárcel o en el centro de detención Capitán Llaver. Es un tema muy complejo, además con muchas aristas penales, también políticas. Bueno, vamos a conversar sobre esto, vamos a la mesa. Y nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, Daniel Manucheri es querellante en el caso Audios y es expresidente de la Comisión Investigadora. Diputado Manucheri, gracias por acompañarnos esta noche. Placer saludarte, Matías. ¿Es querellante con quién más? Junto a la diputada Chicardini y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Y por qué ustedes dos en particular? ¿Por qué decide usted en lo particular querellarse? Nosotros impulsamos en primer término una comisión investigadora. Sí. Para poder llegar al fondo y poder hacernos cargo de una situación que en principio parecía solo relativa a lo que acontecía en el Servicio de Impuestos Internos y que a medida que fue avanzando el caso fuimos dándonos cuenta que tenía diversas aristas. Nosotros sabemos que las comisiones investigadoras tienen una serie de pocas atribuciones para poder investigar ciertas situaciones que van más allá de una arista solamente política. Por tanto, el principal interés para nosotros era que en este caso se hiciera justicia y habiendo evidentemente delitos que nosotros percibimos desde el primer minuto, interpusimos una querella criminal pudiendo pero eso quiero separar, que esto pudiese avanzar. Para darle claridad a la argumentación y a la historia. Ustedes parten como diputados, Armando está dentro de sus atribuciones y facultades, naturalmente, esta comisión investigadora para determinar, que es la facultad que tienen, no más allá de eso, eventuales responsabilidades políticas. Esa es la fiscalización de un diputado. ¿Qué se determinó en esa comisión? La comisión investigadora llegó a conclusiones bastante categóricas. El propio informe de la comisión investigadora dice, en primer término, que acá estamos efectivamente en presencia de una red de corrupción y de tráfico de influencia. La comisión investigadora logra determinar que el señor Hermosilla, más que un gran penalista como él se vendía, era un operador dentro del Poder Judicial. Pudimos nosotros constatar que el señor Hermosilla tenía una serie de
contratos, por ejemplo, con el Estado, firmados, algunos de ellos solo horas antes de abandonar el gobierno de Sebastián Piñera. Contrato en el Ministerio de Transporte, contrato en el Ministerio de Salud, contrato en el Ministerio de Defensa. Algunos firmados a las 6 de la tarde el día anterior de dejar el cargo. Fue un trabajo bastante serio que realizó esta comisión investigadora, pero indudablemente para nosotros no solo bastaba con hacer público ciertos hechos que nos parecen de gravedad, sino además creemos que esto tenía que tener un impulso penal. Ya, y por lo mismo, y esa es la segunda fase. Por eso interpusimos una querella. Y usted llegó a la convicción de que tenía que pasar a la lista penal, ya no necesariamente en su papel de fiscalizador como diputado, sino que como un ciudadano, que es diputado además, con la diputada Chiccardini. ¿Por qué solo ustedes dos? La verdad es que en este caso nos gustaría estar más acompañados. Nosotros hicimos una invitación amplia también para que más miembros del Parlamento pudiesen hacerse parte en esta querella, pero indudablemente no ha sido un espacio masivo el caso Hermosilla de participación política. ¿Por qué? ¿A qué se insinúa que es difícil meterse ahí? O sea, yo no quiero insinuar, quiero decirlo con todas sus letras. El señor Hermosilla es una persona poderosa. Como tal, hay mucha gente que tiene miedo de involucrarse en el caso Hermosilla por las redes de poder que tiene el señor Hermosilla. Nosotros tenemos claro que cuando nos hemos involucrado en este caso estamos enfrentando gente poderosa y gente que ocupa malas herramientas en contra de la gente que se enfrenta, pero además las redes del señor Hermosilla son muy fuertes en el mundo político. Él es una persona que tiene un amplio historial de contactos políticos. Han sido estos contactos los que le han permitido el más público avanzar. que conocemos es Andrés Chadwick, su histórico amigo. No sé si llegaron a ser socios o solo compartían techo, pero un vínculo muy fraterno. Él, de hecho, Hermosilla lo defendió en la acusación constitucional, por lo tanto eso es de público conocimiento. Pero usted dice, es muy amplia el vínculo político de Luis Hermosilla. ¿A dónde más llega? Yo creo que es parte justamente de la investigación que se debe realizar. Yo creo que hay mucha gente poderosa que no está durmiendo tranquila a propósito fundamentalmente de los chats del señor Hermosilla. Nosotros hemos visto cómo el señor Hermosilla se involucraba en diversas situaciones. Se involucró para el nombramiento de un jefe de la policía, un director general de la Policía de Investigaciones, que al momento de ser nombrado recibe un mensaje del señor Hermosilla que dice misión cumplida, y a la semana el señor Hermosilla comienza a entregarle, el jefe de la policía comienza a entregarle información de causas reservadas al señor Hermosilla. Podemos ver lo que acontece en el Poder Judicial, donde existía toda una operación del señor Hermosilla, primero para nombrar jueces, en la lista que hoy día hemos visto, con el caso, por ejemplo, de la magistrada Vivanco o del señor Matus, que terminó hoy día en un escándalo, que menos parece esto que hace CIPER, que después podemos abordarlo, pero indudablemente tiene redes poderosas. Vemos lo que acontece en lo que nos enteramos mediante CIPER de la conversación con el señor Migueles, en donde había toda una operación para poder instalar a un fiscal nacional, que no es este fiscal, sino era un candidato que ellos tenían a fiscal nacional, en donde esta red termina ofreciéndole a una persona el pago de un doctorado y la posición en un cargo, lo cual evidentemente se parece mucho a la figura penal de un cohecho o de un intento de cohecho para poder poner un fiscal nacional. O sea, imagínense la situación que estaríamos hoy día nosotros si esa operación hubiese sido exitosa. El caso Hermosilla estaría siendo llevado por un fiscal nacional puesto por el señor Hermosilla. O sea, aquí hablamos de un personaje que ha tenido la capacidad de penetrar en las principales redes de poder de nuestro país. Y eso, respondiendo a su pregunta, Matías, puede explicar mucho el por qué la verdad es que en parte significativa la clase política no ha querido involucrarse en este tema. ¿Incluso los suyos? Incluso los nuestros, eso es evidente. ¿Y usted partió con más gente en este intento y se fue quedando solo? ¿O nunca tuvo compañía? No, hemos estado con la diputada Chiccardini en esto. A rato yo digo como chistes como el Guaripola, el happening. ¿Se acuerdan del Guaripola? Sí, se quedó y la banda se queda por un lado. Pero más que andar pensando en lo que yo en la vida he aprendido, más que andar pensando en lo que los otros no hacen,
nuestra preocupación fundamental es lo que nosotros vamos a hacer. Todas las redes que se han develado del señor Hermosilla son amplias y en distintos poderes del Estado. Es una cosa, pero es interesante saber con quién, más allá de los que conocemos, insisto, con quién interactuaba. Y si en el Parlamento usted dice que partió con mucha gente, terminó como en Guaripola Happening, solo, salvo la diputada Chicardini, sería bueno saber quién lo acompañaba y quién lo abandonó, porque a lo mejor tiene algo que explicar ese o esa parlamentaria. Creo que sería en este momento entrar en esa materia, sería desviar la atención del foco de lo realmente relevante. Pero hay capacidad de... Creo que en algún minuto podremos desclasificarlo, escribiremos un libro, yo creo que esto va a dar para bastante. Pero usted tiene sospechas de parlamentarios que hacían negocios, contubernios, arreglos o pertenecían a una red junto con el señor Hermosilla. Sí, lo que pasa es que, Matías, si yo le respondo eso, indudablemente usted me va a contraargumentar por qué no lo digo en este momento. Sí, pues. Yo sin antecedentes... Usted dice con toda soltura, sí, nombra a Matus, nombra a Chadwick, no sé si lo nombró usted, pero es de público conocimiento, y se me van otros nombres. He nombrado todo lo que nosotros tenemos antecedentes respecto de involucramientos con el señor Hermosilla. El resto pueden existir muchas presunciones. Pero yo tengo muchas presunciones respecto de muchos miembros que pueden estar hoy día en el Congreso respecto de sus vínculos con Hermosilla a propósito de conversaciones informales que uno puede tener con ellos. Pero eso, mientras yo no tenga una prueba, lo serio es responsable, no es irresponsable decirlo en este momento. Es responsable guardarse las identidades, sí, pero también es responsable, usted como parlamentario, frente a la audiencia, que nos diga si es que usted tiene conocimiento, sin nombrarme a nadie, puede ser, porque ya lo dijo, de que hay parlamentarios que efectivamente le deben favores a Hermosilla. Yo creo que efectivamente hay parlamentarios que tienen muy buenas relaciones con el señor Hermosilla. No, muy buena. Puedo tener muy buenas relaciones con alguien, pero las relaciones no significan que haya relaciones impropias. ¿Hay relaciones impropias entre parlamentarios y Hermosilla? Creo que eso tiene que ser parte de la investigación que se está desarrollando, por eso nosotros creemos que esto debe investigarse a fondo. ¿Y están transversalmente repartidos en distintos partidos o en algún sector específico? Yo creo que el señor Hermosilla es una persona evidentemente más ligada a la derecha, pero nosotros no podemos descartar tampoco que puedan existir vínculos fuertes de él con sectores del oficialismo, y en ese caso hemos sido bastante claros nosotros en señalar que... Hay un caso también de público conocimiento de un vínculo con un miembro del Frente Amplio. Así es, y si existiese algún tipo de involucramiento en alguna situación ilícita, nosotros creemos que eso se debe investigar a fondo y si hay responsabilidades deben asumirse con el mayor rigor de la ley. Nosotros, en este caso, no es un caso que persigamos por una arista política, sino dice relación con la búsqueda de justicia y para eso uno cuando se mete en este tipo de casos tiene que saber que puede salir cualquier color político y tiene que tener coherencia en ese sentido de investigar, caiga quien caiga en esto. ¿No sería interesante que si un diputado de la República como usted investigó el caso en la comisión investigadora, es creyente, tiene convicción fundada, todavía no probada, de que hay vínculos indebidos en el Congreso Nacional con esta red que usted ha dicho que es de cohecho y de corrupción, hacer una comisión investigadora para ver qué parlamentarios, en el beneficio de los telespectadores que están allí, qué parlamentarios forman parte o si hay parlamentarios que forman parte de esta red que se está investigando, ¿no sería adecuado? Mediáticamente podría tener mucho rédito, pero la verdad es que en la práctica no tendría ninguno porque nosotros no tenemos ningún tipo de atribución de investigar herramientas judiciales para poder investigar en una investigación. No, pero podría haber responsabilidades políticas de algún parlamentario. Nosotros somos evidentemente fiscalizadores de los actos de gobierno, no de los actos propiamente de los parlamentarios. Evidentemente, por lo mismo, Matías, con todas las deficiencias que puede existir en una comisión investigadora, eso responde por qué nosotros interpusimos una querella. Nosotros interpusimos una querella incluso antes que se hiciera parte del Consejo de Defensa del Estado, justamente porque creemos que acá hay temas que debe investigar la justicia. Hemos estado aportando a la investigación que ha desarrollado la Fiscalía y además paralelamente hemos entregado todos los antecedentes a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, en donde... ¿Ya la Comisión de Ética de las cámaras?
Es que yo creo que... Porque da la impresión, ¿por qué se lo pregunto? Porque si bien usted acompaña en la querella, también es querellante en la lista penal, y está perfecto que así sea, y va a avanzar con o sin usted, ¿no es cierto? Porque está la Fiscalía, está el Ministerio Público. Siento, y usted que es abogado además me puede corregir, que es también productivo y no es excluyente, es que ustedes investiguen por transparencia lo que usted sospecha dentro del poder del Estado, que usted forma parte si es que hay vínculos con esta red. Sí, por lo mismo, Matías, yo creo que el lugar para poder realizar una investigación seria es los tribunales de justicia. Ese es el lugar que están las fórmulas y las vías en donde si la Fiscalía detecta, por ejemplo, algún vínculo que pudiese detectar en algún ilícito, tiene capacidad de interceptar teléfonos. Siendo incluso parlamentarios estos. Indudablemente, si hay parlamentarios, eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Ahora, los vínculos que pudiesen existir tiene que comprobarse un delito al respecto. Yo creo que ese es el punto más complejo en este caso, el cómo se logra demostrar los delitos. De hecho, el señor Hermosilla hoy día está siendo investigado justamente por los delitos y la demora en la Fiscalía ha sido en encontrar cómo poder probar ciertas situaciones que son complejas de una persona que además tiene una amplia red y amplia poderes en los distintos poderes del Estado. ¿Usted cree que estamos frente a un hecho de lo que escuchamos en los audios, de un hecho directo de coima o de coimear o de hacer un cohecho con estos funcionarios en particular, para un cliente en particular, que es lo que vimos o escuchamos en los audios, ¿no es cierto? Y de hecho narrados por el propio Hermosilla, ¿no? ¿O estamos frente a una cosa más amplia, más industrial, si se quiere, de la corrupción? Yo creo que aquí nosotros estamos enfrente de una red de corrupción. Hoy día esta red de corrupción, lo que se ha podido Pero que ya le encontrar... conocemos el hilo, es decir, Sauer, Toppelberg, Villalobos, Hermosilla, los funcionarios de la tesorería e impuestos internos para esos clientes, o una red que es una ramificación amplia. Yo creo que indudablemente es cosa escuchar al señor Hermosilla cuando la manera como él se refiere en estos audios. Él pareciera que esta es una práctica habitual que él realiza. O sea, dice, esto se hace de esta manera, hay que juntar una gamba, hay que hacer caja para pagar las coimas, esto yo lo he hecho otras veces, esto es delito, esto es conocido, hay que pagar la coima que debemos, etcétera. Entonces, indudablemente, creo que hay un modus operandi detrás del actuar del señor Hermosilla. Nosotros vemos posteriormente en esta otra lista que recién yo decía, en donde a un fiscal le ofrecen, por parte de la pareja de una ministra de la Corte Suprema, le ofrecen el pago de un doctorado, de un posgrado, una posición. Vemos lo que acontece con el ministro Matus, que me parece extremadamente grave. El ministro Matus, hoy día nosotros hemos sabido que tuvo conversaciones con el señor Hermosilla. ¿Y por qué esto es grave? Antes de ser ministro. Sí, pero ¿por qué esto es grave? Cuando esto salió, Matías, el ministro Matus señaló rotunda y categóricamente que no había ningún chat con el señor Hermosilla. Eso dijo el señor Matus. Hoy día sale un chat con el señor Hermosilla. En cualquier país serio, en cualquier democracia desarrollada, cuando un miembro de la más alta esfera del Estado es sorprendido mintiendo, usted bien lo sabe, Matías, esa persona renuncia. Porque la mentira es muy grave. ¿Qué facultades tiene un diputado para enfrentar un caso como el que usted acaba de narrar aquí? Sí. Y en segundo término, si bien no era ministro el señor Matus, pero cuando recibe, en el caso de Hermosilla, él recibe un pago que se hace mediante Factop, que es una empresa factoring que recopilaba dinero en base a estafas. Porque eso es Factop. Los dueños de Factop hoy día están en la cárcel. Total. Entonces, con eso se pagó para la defensa del señor Chadwick, se le pagó a un penalista alemán y se le paga a el señor Matus, Déjeme preguntar, un ministro de la Corte Suprema que va a fallar los principales juicios de este país. Ese es un acto que el señor Matus realizó
cuando no era ministro de la Corte Suprema, ¿no es así? Así es. Pero usted acaba de narrar otro hecho, que es decir que no tenía chats con el señor Hermosilla y que después que se descubrió que sí, es decir, que mintió, eso acaba de decir usted. Así es. Y esa mentira esa mentira que usted dice, ¿la hace siendo ministro de la Corte Suprema? Así es. Ya, ¿y qué facultades tiene un diputado de la República para fiscalizar eso? ¿Hay una posibilidad de acusación constitucional? Nosotros tenemos la facultad de acusar constitucionalmente y lo que habría que hacer en ese caso es revisar si esto caería dentro de la figura para una acusación constitucional. Pero como lo ha narrado usted, ¿no parece que requiere un informe en derecho muy sofisticado para darse cuenta si ese tipo amerita, no ese tipo, esa persona, sino que no es un tipo penal, pero un tipo de infracción constitucional, me refiero, amerita una acusación? Y usted tiene las facultades como diputado para hacerlo. Sí, yo creo que es una materia que tenemos que estudiar. Indudablemente creemos que es una situación grave y una autoridad tan importante como el Estado, del Estado como ministro de la Corte Suprema. No Vamos puede... es plural. ¿Con quién más? Vamos a conversar con los que estén disponibles a hacerlo. ¿Voy o vamos? Voy, siempre espero que seamos vamos, en el camino veremos si soy voy. Me interesa la exactitud en el uso del lenguaje. El vamos son muchas personas, al menos más de una, y usted es una. ¿Usted va a estudiar una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, señor Matus? No es algo que nos hayamos planteado, pero hecha la pregunta creo que sería interesante el poder verificar si mediante una declaración falsa de un ministro se estuviese vulnerando las normas que... ¿Qué le dice sus estudios de abogado? Que... No es especialista a lo mejor, pero ¿qué le dice el sentido común de un abogado? Que es mucho más que el sentido común de un periodista o de un ciudadano de a pie. Prefiero en una materia tan seria actuar de manera prudente y revisarlo con los especialistas constitucionales. ¿Qué espera para mañana o pasado? Mañana en una de esas termina esta formalización o puede alargarse un poco más. Si fuese mañana, ¿qué espera usted que resuelva el Tribunal de Garantía respecto de la petición de la Fiscalía de prisión preventiva para Hermosilla, Villalobos y el cónyuge de la señora Villalobos, el señor, se me va en este momento el señor Angulo? ¿Qué espera usted? Yo creo que hoy día está en juego la credibilidad de todo nuestro sistema. Y la única manera de devolverle la credibilidad, en parte, a ese sistema, porque la gente, cuando nosotros planteamos el caso Hermosilla, mucha gente me lo dice en la calle, uno se lo topa y dice, no, súper bien lo que está haciendo, pero yo creo que esto va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque las experiencias hacia el pasado nos han dicho que cuando los poderosos enfrentan este tipo de situaciones, esto queda en impunidad. Nosotros esperamos que acá es una prueba de fuego para nuestro sistema y por tanto esperamos que se decrete la prisión, va a ser nosotros lo que vamos a apoyar además como parte en este juicio, y segundo, esperamos que en el desarrollo y el transcurso del juicio los responsables sean condenados con el máximo rigor de la ley. Respecto de la figura que ha emergido, la figura de Andrés Chadwick que ha emergido en este caso, ¿qué responsabilidad cree usted, como querellante en la causa, le cabe al señor Chadwick? Nosotros creemos que la situación del señor Chadwick es del todo grave. Hemos sabido no solo una situación respecto al señor Chadwick, sino una serie de situaciones. El día de ayer hemos conocido respecto de los contratos que recibió, de los pagos que recibía el señor Hermosilla al señor Chadwick. El señor Chadwick, que se dedicó más de 20 años, 30 años a la política, fue desde que estaba en la franja de Pinochet, saltó a ser diputado, saltó a ser senador, ministro, etc. Después de la acusación constitucional, 4 meses después, mágicamente se vuelve en un tremendo jurista que recibe más de 190 millones de pesos por su estudio jurídico que realiza junto al señor Hermosilla. Creemos que esa situación es compleja y debe investigarse fundamentalmente para ver cuáles fueron las prestaciones que realizó el señor Hermosilla, el señor Chadwick, y si no estuviésemos en presencia de boletas ideológicamente falsas. En segundo lugar, el señor Chadwick, su defensa fue financiada y hemos sabido... Pero respecto a una cosita breve, obviamente hay que investigar, obviamente hay que ver si es que están las prestaciones a cambio de las facturas, obviamente, pero la pregunta es sobre la presunción de inocencia de una persona. Se lo planteo porque los 190 millones entiendo que son en 4 años. Había un promedio en todos los meses de esos 4 años, algo así como 2 millones de pesos mensuales.
que ya la cifra es distinta. Ahora, para ganarse 2,5 millones de pesos mensuales hay que haber hecho un trabajo, eso es evidente. ¿No estarán prejuzgando, no estará entrando la política o aquí discusiones políticas más allá que el mérito exacto de lo eventualmente delictivo? Creo que es importante entenderlo en el contexto. Si fuera solo esto, uno podría, Matías, encontrarle la razón. No, esta razón, yo no busco razón, busco exponer hechos. Cuando vemos en segundo término que el señor Chadwick, su defensa es financiada por el señor Sauer, por mediante Factop, una empresa que recibe dineros y que genera dinero en base a estafas. ¿Le consta que la financió? Porque también está la versión de que Luis Hermosilla consiguió de sus amigos Sauer un vehículo para pagar a un jurista fuera de Chile, no necesariamente que lo financió, o usted tiene antecedentes de que además lo financió. El señor Sauer hace el pago. Pero hace el pago, pero si usted tiene cuenta en otro país, usted nació en Viena, Austria, por ejemplo, es que en eso... si usted tiene una cuenta allá, yo le digo, Daniel, usted tiene cuenta ahí, me haría el favor de pagar, tome, pague usted porque yo no tengo cuenta allá. Eso es un vehículo. Pero otra cosa, ¿usted tiene constancia de que además lo financió el señor Sauer? Es que, Matías, si alguien va y paga algo, eso es un financiamiento. Ya. Entonces, yo no es que esté especulando. Él fue financiado. Lo que dice la defensa de Hermosilla es la manera de, como decimos en buen chileno, sacarse el pillo. Porque la verdad es que cualquier persona, cualquier ciudadano chileno, va a un banco y mediante un código SWIFT puede hacer una transferencia internacional. No se requiere de otra cuenta internacional para hacerlo. De hecho, esto es realizado mediante un código SWIFT que es leído en la formalización. Sí. Entonces, el señor Sauer lo que hace es financiar la defensa del señor Chadwick. Entonces, pero eso es una de las aristas, o sea, dinero del señor, dinero... ¿A cambio de qué el señor Sauer le interesa pagar la defensa del ministro Chadwick? No lo sabemos, puede ser justamente en una situación compleja. Recordemos que este caso nace justamente en base a las estafas que estaba haciendo Factop. Hoy día están presos sus dueños, los señores Sauer, que están en este audio, y todo esto de las coimas que empiezan a hacer es justamente para tapar esta situación. Recordemos además que los vínculos del señor Chadwick no solo son estos que yo enumeraba, si cuando el jefe de la policía le pasaba la información al señor Hermosilla, lo que hacía Hermosilla es que le entregaba la información al señor Chadwick, información de causas secretas que hoy día tienen en prisión al exdirector de la Policía de Investigaciones. Causas respecto del señor Guevara, causas respecto del señor Torrealba, causas del expresidente Piñera, en donde estaba involucrado. ¿Qué hacía el señor Chadwick con estas causas? ¿Por qué se las pasaba al señor Chadwick? Usted es querellante en el caso Audios. Sí. O Hermosilla. ¿Usted piensa tomar alguna acción legal en contra del señor Chadwick? Es parte de las materias que tenemos que estudiar. ¿Pero qué? ¿Lo estoy sorprendiendo con eso? O sea, le pregunto, acusación constitucional contra el ministro Matus, lo vamos a ver. Supongo que lo tiene visto, porque usted ya tomó la acción penal en el caso de Hermosilla. En el caso de Chadwick, me imagino que ya lo pensó. No, lo del en el caso de Matus, Matus, me imagino que lo pensó. Sí, no, lo que sucede, lo del ministro Matus lo supimos a las 5 de la tarde. Tenemos los antecedentes respecto de los chats del ministro Matus, en donde se comprueba que está mintiendo. Y respecto de lo otro, nosotros interpusimos una querella en contra de los que resulten responsables. Por ende, nosotros ya tomamos la acción. Eventualmente cabe... Ya tomamos la acción para que se investigue. Y hoy día lo que hace la Fiscalía justamente es decir que el señor Chadwick habría sido financiado mediante dineros que venían de este sistema de lavado de activos que tenían. Si es así, ¿usted se va a querellar también contra el señor Chadwick? Nosotros interpusimos una querella en contra de los que resulten responsables y eso evidentemente pudiese englobar al señor Chadwick y es parte de lo que nosotros creemos que se debe investigar. Bueno, un caso sumamente complejo, tiene muchas aristas. Diputado Daniel Manucheri, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias, Matías. Placer saludarte. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad, con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Toda entrevista envuelve una dificultad, un desafío, tratar de entender lo que uno le viene a explicar el entrevistado o la entrevistada, en materias penales, materias económicas, materias, en fin, constitucionales. Usted se imaginará, pero hay algunas que son más difíciles que otras incluso. Cuando uno quiere entrevistar a la ministra de Ciencia para entender qué se trata, por qué en Chile se va a construir este observatorio de rayos gamma cósmico, más vale preguntar rápido y escuchar muy atentos. Así que presentamos a la ministra Aysén Echeverri, que es ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y le damos la bienvenida. Ministra, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Yo estuve leyendo, todos he intentado leer, pero hay cosas que francamente requieren postdoctorados para entenderlas, así que no sé si vamos a ser capaces ahora que me explique y bajar. Pero sí, lo grueso. ¿Qué es esta noticia que nos pone aparentemente en el epicentro, aunque ya somos bastante, ya somos, el epicentro astronómico del mundo con la instalación de este observatorio? Bueno, usted lo dice muy bien, se necesita gente con doctorado y postdoctorado, que no es mi caso, pero sí lo puedo explicar desde la perspectiva de las políticas públicas y la importancia de la ciencia, ¿verdad? Partamos por lo que es. Esto es un nuevo observatorio que se va a construir en Chile, en el Parque Astronómico de Atacama, que es una infraestructura que es pública, se financia desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que es todo un terreno que se disponibiliza para la construcción de nuevos observatorios. Ahora, ¿por qué es distinto este de los otros? Porque es el primero que va a medir rayos gamma, que es algo que antes no mirábamos. Okay. Y la forma en cómo lo hace, que es donde uno empieza a soñar, ¿verdad? Y se vuelve un poco ciencia ficción, es a través del agua. Y por lo tanto lo que se van a instalar son unos recipientes completamente sellados, 3.000. Leí eso, 3.000. Son unos estanques. Unos estanques de agua. Cónicos. Exacto, así, ¿sí? De agua que se almacena, no es que va a haber un gran consumo de agua, es sellado, que tienen una altísima tecnología de sensores y de recolección de datos, y que lo que hacen es capturar estos rayos gamma que en sencillo lo que nos van a permitir hacer es tener un mapa del universo. Y un mapa del universo que vemos desde el hemisferio sur, que es la Vía Láctea, ¿verdad? Y es otra forma de mirar el universo que con estos grandes telescopios, que también en Chile vienen los más sofisticados del mundo, están acá. ¿Es una forma distinta o mira otras y analiza otras cosas? Mira los mismos lugares, pero analiza otras cosas. Algunos observatorios son ópticos y lo que miran es la luz, otros miden rayos gamma, otros hacen escaneo del cielo, de manera como sacan una foto de todo el cielo en una noche, otros se focalizan en un punto específico porque resulta que ahí apareció algo interesante. Entonces, hay variedad de observatorios, no son todos iguales. Y como usted bien decía, Chile es el epicentro de esto. Hoy día tenemos más del 50% del tiempo de observación a nivel internacional. Y cuando se piensa en hacer astronomía y cuando los países del mundo invierten estas enormes sumas de dinero, porque son inversiones gigantescas. Este de los rayos gamma son 60 millones de dólares, sí, y no es de los más grandes y caros. Esta inversión es de 60 millones de dólares. Esta es de 60 millones de dólares. Escogen a Chile porque este es un lugar donde no solo tenemos los mejores cielos, que es una condición necesaria, ¿verdad? Perdón, para la observación. Para la observación. Uno comprende que los cielos más limpios y más es mejor, pero para esta captación de rayos también es para muy esta importante. captación de rayos. ¿Podría estar en otra parte? Podría. ¿Y ahí hay ventajas comparativas o Exacto. economías de escala porque hay otros observatorios? Podría estar en otros lados. De hecho, estábamos en competencia con otros países. Sin embargo, y por eso digo, no es condición única, sino que está toda la política que se ha hecho a lo largo de los años de generar las condiciones para que estos observatorios se instalen. Y por lo tanto, no es solo el cielo, sino que es los profesionales, las universidades, la política pública, los beneficios que se le entregan, la tecnología que se desarrolla en nuestro país. Y bueno, todos estos puntos que son como periféricos del desarrollo astronómico, pero que son extremadamente relevantes. Hoy día lo explicaba el profesor Dip, que es el chileno encargado de este proyecto. Él decía, sí,
soy astrónomo, los rayos gamma es algo que a mí me alucina, ¿verdad? Pero la implicancia que tiene es el desarrollo tecnológico en materia de datos. Son las aplicaciones que pueden existir en materia de salud a partir de estas investigaciones. Y esto no lo dijo él, lo digo yo, es que nos permite capturar la atención de personas que normalmente no tienen en su radar a la ciencia y la tecnología. Hoy día yo daba el ejemplo de niños, pero es de este mismo programa. Es primera vez que viene ciencia y tecnología porque esto nos abre la mente, ¿verdad? Nos dice, aquí hay algo en lo que Chile están pasando cosas que a lo mejor no entendemos, pero que tienen implicancias muy importantes y en el mundo en el que vivimos tienen importancias que pueden ser incluso políticas y que son fundamentales. Sáqueme una duda, que nos dicen que somos el epicentro, la capital de los observatorios astronómicos en el mundo, por el cielo, pero también usted dice algo interesante porque ya se ha ido la capacidad instalada, humana, tecnológica, ha ido ya dando espacio para que sea interesante venir a Chile, ¿no? ¿Cuándo Chile se convierte realmente y qué implica en esta potencia? Voy a hacer una analogía a algo completamente distinto, algo que también genera mucha riqueza, se nos tiene en la cabeza el petróleo en el Medio Oriente, ¿no? Estos son las grandes potencias productoras de petróleo, entonces ya sabemos lo que generan riqueza, en fin. ¿Cuándo eso va a ser? Porque esto también es riqueza, por datos, tecnología. ¿Cuándo nos vamos a convertir nosotros en el Arabia Saudita de la astronomía? Por poner ¿entiende la analogía, no? Absolutamente. A ver, hoy día somos, no es que nos tengamos que convertir. Pero a propósito de que hoy día somos y que hoy día tenemos a los mejores ingenieros ópticos del mundo que están desarrollando estos mismos observatorios, tenemos una cantidad de astrónomos gigantesca, hay cerca de más de 1000 astrónomos en Chile y a nivel internacional los que se juntan en la cumbre astronómica son como 3000. O sea, un tercio. Aquí me imagino que vienen los superexpertos mundiales. Exacto. Están viviendo o pasando por Chile con mucha frecuencia. Frecuentemente, y tiene implicancias en el turismo y tiene implicancias en las escuelas, o sea, de verdad las externalidades son muchas. Pero ocurre que porque tenemos esta capacidad increíble en astronomía, esto ha permeado a otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, hoy día, que estamos todos fascinados con la inteligencia artificial y ChatGPT, Chile lidera en materia de inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Y no nos creemos el cuento, como dicen los chilenos, ¿verdad? Pero aquí ocurren, y en este país está ocurriendo, un desarrollo científico-tecnológico que de verdad es de primer nivel. ¿Y por qué vuelvo a esta idea de que a veces nos olvidamos o que la contingencia nos come? Que es cierto, yo vivo en una cartera que no está en la contingencia. Porque esto es el futuro. Total. Y es el futuro no solo porque nos hace las preguntas del futuro, de cuál es el origen del universo, sino que porque nuestra sociedad hoy día se está moldeando en torno a la ciencia y la tecnología. La revolución industrial, que definió la forma en cómo generamos las ideologías políticas, en cómo ordenamos la economía, en cómo hicimos desarrollo económico, está sobrepasada por el desarrollo tecnológico actual. Entonces, un país como Chile, como hemos hecho con este gobierno, que toma la ciencia y la tecnología desde la fascinación que es la astronomía, que permite que nuestros niños se encanten y que soñemos, ¿verdad?, y lo transforma en un elemento central a la hora de pensar en un desarrollo de país, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político, lo que está haciendo es ponerse al día, ¿verdad? Porque para allá se mueven los países. Pero se lo voy a preguntar de otra forma. Y con el cobre, de alguna manera, uno se lo preguntó si Chile saca todo el provecho, no solamente vendiendo cobre con alta tecnología, porque es mentira que vendemos roca. Chile vende alta tecnología. Pero ¿están en las mejores universidades del mundo? ¿Viene gente de todo el mundo a estudiar minería a la Universidad Chilena? No sé, se lo pregunto. Y viene para acá la pregunta. ¿Viene un chico alemán, un danés o un coreano que se fascina con la tecnología, sueña con que su país lo mande a estudiar a Chile, astronomía? ¿Pasan esas cosas como alguien quisiera ir a estudiar a Alemania o quisiera estudiar a Harvard? ¿Por qué no somos el Harvard de la astronomía? ¿Por qué no está instalada esa capacidad aquí? Somos. ¿Vienen? Hoy día vienen científicos de todas partes pero del científicos mundo. ya trabajados. Investigadores. Vienen a formarse en postdoctorado en nuestras universidades, vienen a hacer sus programas de doctorado en nuestras universidades. Muchos de ellos trabajan además en los observatorios. Es decir, cuando uno dice astrónomo chileno es altamente productivo. Hemos participado en varios de los proyectos que se han ganado los Nobel.
sea, los últimos Nobel que han ¿Sí? en física más que en astronomía, ¿Han pero pasado por vinculados acá? a la astronomía, no solo han sido objeto de estos instrumentos, sino que han tenido equipos de chilenos que han trabajado en el desarrollo de esos proyectos. Entonces, hoy día ya somos. Preguntó por el cobre. Con el cobre no somos a nivel de las universidades. La gente no viene a estudiar cobre a nuestras universidades, pero sí vienen a entender qué pasa con la minería del cobre y porque son infraestructuras también gigantescas que están muy llenas de tecnología. Ahora, ¿por qué vuelvo a esta idea de cómo metemos ciencia y tecnología en todos los temas? Con el cobre no lo pusimos al centro, con el litio sí lo pusimos al centro. Entonces, la estrategia del litio dice más producción, protección medioambiental, pero también valor agregado y investigación en los salares. Porque necesitamos entender cuáles son esas tecnologías, qué viene después del litio, cómo nos preparamos para la siguiente gran industria. Y eso, de alguna forma, se ha empezado a instalar en la forma en cómo construimos políticas públicas. Y esa es la novedad, eso es lo que nos prepara para el futuro. Por ejemplo, no sé cuál será, usted me va a decir, pues, ¿cuál es la mejor escuela, la más prestigiosa escuela de astronomía del mundo? ¿A dónde van los super capos, los mejores estudiantes salidos de un colegio en cualquier parte del mundo? Pucha, ¿A dónde va? Hay varias, pero las chilenas están dentro de esas primeras. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué universidad? La Universidad de Chile, la Universidad de Concepción tiene buenos programas de astronomía, la Universidad de Antofagasta. Y están viniendo los estudiantes, insisto, de Estados Unidos, de Corea, y están viniendo a Chile a los 18 años y su sueño es venir a la Universidad de Concepción, a la Universidad de Chile, a estudiar astronomía. Es una gran cosa. Y después de eso, uno se los encuentra en los observatorios, trabajando como astrónomo. Y a veces ocurre, nos contaba hoy día a propósito de otra agenda del Ministerio, que ha ocurrido que las personas que trabajan en minería, ingenieros de la minería, que están también en el desierto de Atacama, muchas veces reciben ofertas de trabajo de los observatorios, porque saben cómo operar máquinas que son muy complejas en condiciones que son súper complicadas también, y se quedan trabajando en la astronomía. O sea, incluso hay un cruce de capacidades entre la minería y la astronomía por estas cosas tan especiales. Cuando miramos, porque está la foto, yo no sé si la deben haber visto, pero... Sí, hay fotos, exacto. Está la foto. Cuando nosotros pensamos en astronomía, nos imaginamos al tiro las estrellas, la foto del hoyo negro, la Vía Láctea. Pero detrás de eso es la ingeniería más sofisticada, la óptica más sofisticada, la logística más sofisticada. Y eso ocurre en nuestro territorio, con muchos chilenos participando de aquello. Entonces, claro, a mí me dicen, ¿somos el Harvard o el MIT? Sí, lo somos, pero además hoy día estamos aprovechando esas capacidades en otras industrias que son fundamentales. ¿Tiene medida la astronomía o todos estos observatorios, esta cadena de observatorios que hay en el norte de Chile, el impacto en la economía, o sea, como productos como porcentaje del PIB o como aporte económico en general? No lo tenemos medido así, lo tenemos medido todavía desde lo muy científico, porque durante mucho tiempo lo consideramos como desarrollo científico exclusivamente. Entonces, por ejemplo, en materia de publicaciones de papers o de premios Nobel, lo que ocurre aquí es primero de línea. Hay algunas mediciones en torno al astroturismo, que es una industria que era como fácil vincular una a otra. Lo que no sabemos aún es el impacto, por ejemplo, en la industria de la ingeniería o en la industria de los datos, que también es una industria conectada con el mundo de la astronomía, que estamos ahora desde el Ministerio empezando a mirar con otros ojos, ¿verdad? ¿Qué potencialidad tiene para, así como se va a crear este centro en Atacama, que haya muchos más? Es decir, que empiece a proliferar este núcleo de atracción tecnológico, astronómico, y que empiecen a llegar las grandes empresas aquí, en los grandes laboratorios aquí, las grandes universidades, y que realmente esta cuestión sea mucho más amplia. Bueno, hoy día tenemos 5 ¿Están los incentivos bien puestos? Totalmente. Hoy día tenemos 5 en construcción. Este es uno de 5. Está el ELT, que es el más grande del mundo. Está el Vera Rubin, que es uno de una tecnología que escanea, que es increíble. ¿Uno de 5 de estos rayos gamma? No, ¿O de distintos observatorios? Además de todos los que tenemos, hay 5 en construcción. Distintos observatorios. Más, además de los que ya tenemos. Entonces, esto es un permanente, digamos. Entonces, ¿qué significa? Esa era la pregunta. Significa que el corazón de lo que mueve el desarrollo de los países, que es la ciencia y la tecnología, es el corazón, es lo que está... Fuimos con el presidente de Emiratos Árabes. Emiratos decidió dejar el petróleo y tenía diversificación. Universidad de Inteligencia Artificial, satélite.
le pusieron toda la energía al desarrollo científico-tecnológico. Bueno, eso que es el corazón, lo más avanzado de eso, nosotros lo tenemos en nuestro territorio. Entonces, ¿qué significa? Significa que tenemos la llave, ¿verdad? La llave que puede desbloquear muchos de estos temas. El desafío que tenemos no es la infraestructura, no es la ciencia y la infraestructura la tenemos, es la visión política y la visión como país de considerar esto algo esencial y no algo que pasa en el desierto y que es la noticia bonita del día y se la voy a llegar a contar a mi hijo. Y estamos en presencia, para preguntárselo con un ejemplo bien así concreto, estos supercapos que vienen de todo el mundo, los observadores que sé que pasan por aquí, ¿hacen escala por Santiago y pasan al sur o hacen escuela también aquí? Hacen mucha escuela acá. No me quiero poner a nombrar personas, pero... No, pero es bueno que el fenómeno. El fenómeno absolutamente. O sea, desde, qué sé yo, el profesor Máximo Tarengui, que es un astrónomo destacadísimo, que desarrolló gran parte de su vida acá. El mismo director de la ESO, Xavier Barzón, que vive la mitad del tiempo en Alemania, la otra mitad en Chile. Y astrónomos chilenos, o sea, Mónica Rubio, que es premio nacional chilena, fue nombrada vicepresidenta de la Asociación Astronómica Internacional, que no había pasado nunca. Entonces, digo, estamos al mismo nivel y son personas que están vinculadas con las universidades, con los centros de investigación, porque es la única forma de hacerlo. Por supuesto, ¿no? Y en cuanto a la irradiación que produce este conocimiento y este polo impresionante que sabemos que es Chile ya hace un buen tiempo, ¿se nota, hay más estudiantes, chicos jóvenes? Usted dice turismo, ya, pero el que hace turismo porque ya le interesó, o sea, sí, voy a ir porque eso es interesante. La pregunta es, ¿están surgiendo en estas regiones, o al menos en estas regiones cercanas, niños de cuarto, quinto, sexto básico que están queriendo estudiar? ¿Hay más demanda por carreras de astronomía? ¿Hay más universidades que dan astronomía en Chile? Se han multiplicado por 10 el número de programas de doctorado en nuestras universidades. Mire. Eso es solo por demanda. ¿En cuánto tiempo? En un plazo de 7, 8 años. Mire. O sea, hay muchos. De hecho, hay astronomía en la Universidad de Concepción. Claro. No hay observatorios en la Universidad de Concepción y sin embargo hay astronomía. Pero también aumenta la demanda por carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son anexas a esto. Claro. Pero sobre todo genera mucho, gatilla la curiosidad. Yo lo mencionaba hoy día en la mañana, a mí me toca mucho ir a colegios, a conversar con niños, a propósito de mi rol como ministra de Ciencia. Y cuando a un grupo de niños uno le habla de la astronomía y de las máquinas que hay detrás de la astronomía y del espacio, se les abren los ojos. Y esa apertura de ojos lo que genera es curiosidad, es hacerse preguntas, que de nuevo, volvemos al rol social que tiene, ¿verdad? Nosotros necesitamos a las personas haciéndose preguntas, con pensamiento crítico, tratando de entender el mundo como lo hace la ciencia, que es desde la pregunta, no desde la certeza. Y eso, que lo perdemos muy rápido, tenemos este ingrediente secreto que puede cambiar tanto las cosas. Ministra, usted recién me dijo de este gobierno y surge inmediatamente la pregunta si esto se trata de un gobierno o esto es un asunto de Estado, que sabemos que es totalmente distinto. Sí, yo diría que las políticas de desarrollo científico hoy día han alcanzado la característica de política de Estado. Yo misma en la cartera recogí muchas de las cosas que habían hecho el exministro Cub y la subsecretaria Dorrealba y las seguimos empujando, ¿verdad? Porque hay una continuidad que evidentemente ha sido muy beneficiosa para el país. La visión de que la ciencia y la tecnología tienen que estar al centro del desarrollo todavía no es una política de Estado. Y es, creo yo, en mi cartera, así que viene de cerca. La defiende muy camiseteada. Pero creo que es miopía no hacerlo. Y no estoy descubriendo la rueda, es cosa de mirar 5 minutos las noticias en otros países o incluso abrir nuestro propio diario y entender cuál es el impacto que está teniendo en todas estas áreas. Ministra, por último, para lo concreto, $60 millones la inversión, da empleo, cosas que son bien importantes para la zona, porque empleo más allá de la época de la construcción. Sí. El impacto, la externalidad que la externalidad, bueno, el proceso de construcción mismo da empleo porque esto todo requiere de mantención. Estos son estanques de agua que están a más de 3.000 metros de altura, por lo tanto las condiciones son extremas,
es equipamiento muy sensible y por lo tanto tienen sistemas de monitoreo permanente, hay equipos de trabajo que van a estar permanentemente alrededor de la infraestructura y por lo tanto sí empleo y empleo de muy alta calidad y muy calificado. También ocurre que como tenemos una concentración tan grande de observatorios en el norte, los gobiernos regionales, por ejemplo, y las universidades regionales están muy conectadas con estas iniciativas. Y por lo tanto, cuando aparecen estas nuevas construcciones, empiezan a formar también a técnicos y a profesionales de las mismas regiones que ayudan. Y empresas proveedoras que se instalan en la zona. De hecho, parte de los acuerdos que se firman con estas organizaciones es que hay un porcentaje de los cargos dentro de la organización que tienen que ser llenados con chilenos, que es otra forma que tenemos de conectar estas infraestructuras con las realidades locales y de que se generen estas escuelas que usted mencionaba, Matías. Y por último, preguntarle por qué más viene, qué más tiene en cartera. Hay 5 que se están haciendo. Hay 5 que se están haciendo. El 2030 vamos a ser sede de la cumbre de la Unión Astronómica Internacional, que es como los Panamericanos de la astronomía. Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, eso. Los Juegos Olímpicos va a ser en Chile, tremendo honor, hay que organizar todo eso, lo que es gigantesco. Pero para la cartera viene sobre todo el consolidar esto que es la visión que ha propuesto el presidente Boric en materia de desarrollo científico-tecnológico para que ojalá sea política de Estado. Si no, nos estamos perdiendo una cantidad de oportunidades gigantescas. Quedan muchos temas complejos. Aysén Echeverry, ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación. Eso. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias, 24horas.cl. Meteorología adelanta lluvias para este viernes en la zona central. Atención, y puede mirarlo en 24horas.cl. Revisamos entonces el pronóstico del tiempo para Santiago. Mañana jueves cubierto, máxima 11, mínima 2 grados. El viernes habrá sol y lluvia. Bueno, despejado, máxima 18 grados y mínima de 0 grados. Está bien frío. Ya había, aquí en Santiago estaba despejado a ratos, pero un viento bien helado. Sábado, más solcito parcial, 20 de máxima, bien agradable, 4 de mínima. Domingo despejado, 19 y 4, las extremas probables. Y para el lunes, cielo parcial, 18 y 5. Esto es Santiago y el pronóstico. Y terminamos recordando a un gran artista criollo chileno nuestro. Hoy, 21 de agosto, se cumplen 2 años del fallecimiento de Salo Reyes. Tenía 69 años, un artista que trascendió una sociedad completa en el país. Es un ícono de la cultura pop, que dejó varios éxitos como esta. Mire. Bueno, éxitos, repertorio amplio y fundamental de la música chilena. Lo dejamos con todo un clásico, con una lágrima en la garganta. Con Salo Reyes nos despedimos, le deseamos que tenga muy buena noche, que descanse. Gracias por venir. Y sin saber cómo pude hacerlo, yo te dije adiós. Luego vino el silencio. Yo no supe qué decir, te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas